Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en esta hermosa mañana en la epístola hermosa de Filipenses, epístola del apóstol San Pablo a la iglesia cristiana en Filipenses, en la ciudad de Filipos, pero hoy para nosotros acá en Bosa, Avenida El Tintal. Amén. En el capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Y les invito a leer un título de división de escritura que dice, Luminares en el mundo. Amén. Ese es nuestro tema y oramos a Dios para que sea Dios hablando a nuestras vidas de la manera que Él quiere hacerlo y nosotros lo necesitamos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta hora al concedernos la bendición, el privilegio de podernos reunir en este altar en familia, este altar en casa. Señor, hoy expresamos nuestra gratitud de nuevo, Dios mío, al estar unidos a nivel nacional y a nivel mundial en este gran clamor y súplica, intercesión, Señor, primeramente presentando nuestras vidas delante de ti, también presentando el mundo y la situación actual que se vive. Señor amado, pedimos tu dirección ahora. Hemos tomado tu palabra, Señor, para bendición de todos nuestros hermanos y también para todos los que en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar. Pedimos en esta hora la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Queremos tener un estudio eclesial, es decir, vamos a tener un estudio de la palabra del Señor basado en esta parte de la Escritura, del versículo 12 al versículo número 18. Y queremos pues dedicar este tiempo maravilloso y aprovecharlo lo mejor posible. Por eso quiero que nuestros hermanos allá en casa, con los esposos, los hijos, los padres, etcétera, todos los que allí forman parte del núcleo familiar, que tengan la bendición de dedicar este tiempo, que no haya que interrumpa, que no haya nada que les corte esta bendición, pues ahora que estamos viviendo esta experiencia linda de estar en familia, dándole culto a Dios y siendo bendecidos a través de estas transmisiones, pues debemos tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias al Señor. Y por eso, pues les invito a que no permita que nada le interrumpa. Amén. Ni el teléfono siquiera. Es bueno esto. Esto es reverencia, respeto a la palabra del Señor. Amén. Nuestro tema es luminares en el mundo. Somos luminares en el mundo. Esta carta de los Filipenses, un breve recuento de lo que es esta carta. Esta carta se llama devocionalmente y teológicamente la carta del gozo, de la alegría, Filipenses. El autor de esta carta, naturalmente, de este mensaje, este contenido, es el apóstol San Pablo. Qué bendición tan grande. Amén. Pero me gustaría que miráramos un poquito de historia. La palabra del Señor dice que los filipenses era una ciudad de mucho comercio, muy transitada, dice la palabra del Señor, o la historia con relación a esta ciudad de Filipos. Amén. Era muy renombrada, era una ciudad muy importante. Y allí permitió el Señor que en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, amén, él fundara esta congregación. Pero una de las cosas que, pues no quiero redundar mucho en esta parte, pero una de las cosas importantes, primordiales de la que nos muestra la historia es que San Pablo escribe esta carta estando preso. Es algo extraordinariamente impactante, porque esta carta se llama
o se conoce teológicamente como la carta del gozo, de la alegría del cristiano. Pero el que la escribe está preso. Y desde la prisión, desde la cárcel, él escribe esta carta a la congregación que en su segundo viaje misionero, San Pablo había fundado. Parece contraproducente que un preso, en la condición que está, privado de su libertad, privado de su familia, privado de tantas cosas importantes, hermosas, como es la libertad y el poder estar compartiendo en familia. Hoy nosotros reconocemos y comprendemos el gran valor de la familia. Hoy que estamos disfrutando de ese ambiente precioso, pues eso no lo disfruta un preso. Pero miren ustedes, es algo, como digo, contraproducente, pero a la vez impactante para nosotros los cristianos. Estando preso, él escribe esta carta para alentar y para fortalecer la fe. Esa fe que todo cristiano, hombre o mujer, no importa la edad, debe tener y mantener firme en el Señor. El Espíritu Santo guía a este apóstol en su condición de estar privado de toda clase de bendiciones como es la familia, la libertad, el poder estar de iglesia en iglesia predicando. Es algo impresionante. Amén. Pero él escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo y se constituye en el gran pastor o maestro o consejero en todas las áreas de la vida de los hermanos en la ciudad de Filipos. Debía de ser lo contrario, que los que disfrutaban de la libertad y del gozo y de la alegría y de disfrutar en familia y tener la libertad, le enviaran una carta de aliento, de que produjera, alimentara su fe y produjera en él un ambiente, amén, de gozo y de alegría. Pero es al revés, es el preso el que le escribe un mensaje de aliento, de alegría y de fortaleza a la iglesia en Filipos. Amén, qué bendición. Y el apóstol expresa en esta parte de la escritura la bendición, el privilegio que debe tener todo hombre y toda mujer de Dios, no importa la circunstancia. Uno como predicador lucha al pasar al altar, ¿qué voy a predicar? Claro, es absurdo preguntar qué voy a predicar cuando en la Biblia encontramos, amén, el manual de consejería, de enseñanza y estudios bíblicos de la palabra del Señor para compartir con la iglesia. Amén, con el mundo también. Amén, pero uno lucha porque en el momento uno dice, Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Porque quiero ser una bendición para quienes me oyen, para quienes me ven. Y yo luchaba y le decía al Señor, ¿qué mensaje, qué palabra? Uno tiene sus notas, sus apuntes, uno tiene sus bosquejos, amén, naturalmente, como predicador, pero uno batalla y Dios pone en mi corazón que hablemos acerca de esta parte que nos habla aquí la palabra del Señor, y son como 10 puntos que los vamos a ver rápidamente, los vamos a enumerar uno por uno con toda libertad y para bendición de nuestra vida. Amén. De pronto usted diga, nos va a llevar a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde. No. Quiero mencionarlos uno por uno tal como está escrito. Y el apóstol comienza diciendo de la manera que está registrado en el texto sagrado. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Amén. La manera como el apóstol comienza a dirigirse a la iglesia, recuerde que es un preso. Él está preso, pero su alma y su espíritu no está preso. Su espíritu y su alma tienen comunión con Dios, que esa es la vida hermosa, amén, y que debe ser en este instante la posición firme y verdadera del cristiano. Amén. Que aunque estamos aquí, pues no estamos presos, estamos en familia compartiendo, pero estamos privados de nuestras funciones, amén, de salir a trabajar, de salir a nuestra vida normal y vamos a decirlo a la rutina, amén, que lamentablemente pues toda persona tiene que llevarla.
desde luego. Amén. Pero dice el apóstol que la manera, es decir, el sentir o la posición del cristiano debe ser una posición de gozo, de alegría, exprese lo que a veces aún ni los pensamientos ni los sentimientos del hombre y de la mujer son. Si usted expresa tristeza y dolor y habla y declara eso, pues usted estará en un ambiente de, amén, de tristeza, de angustia, de dolor. No. Amén. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Señor le dijo al profeta, dígale al pueblo, al que se cree débil, dígale que grite y confiese lo contrario de lo que siente. Es natural, no es hipocresía, es una expresión y actitud de fe. Le dice el Señor, dígale al débil que grite y diga, fuerte soy. Y nosotros, ahora en la gracia, decimos, como dijo San Pablo, amén, aleluya, dice que San Pablo expresó y dijo, todo es todo, no hay nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y dice el apóstol, comienza expresándose y diciendo, amados míos. Esto indica que la condición de ser un presidiario no le impedía a él para que la vida interna, la vida de comunión con Dios allí en su espíritu y en su alma, él dejara ese ambiente hermoso de confesar victoria y confesar bendición. Él dice, amados míos, expresando el amor, expresando su certeza, su seguridad, de que aunque estaba preso, se convertía allí en la prisión en el consejero, en el pastor prácticamente, qué bendición, en el gran misionero. Su trabajo era fortalecer a través de la palabra, amén, inspirada por el Espíritu Santo, a la iglesia. En esta ocasión a los filipenses. Amén. Y dice, por cuanto habéis obedecido, se está refiriendo a una congregación. Amén. Fiel. Él la conoció. Él sabía qué clase de cristianos habían allí. Pero sin embargo, su vida de comunión con Dios le hacía sentir la responsabilidad de poder mantener ese nivel de ser el líder, de ser el pastor, de ser el apóstol, de ser el consejero, y él no podía dejar su posición. Qué hermoso. Y dice, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia. Esto da a entender que el nivel de espiritualidad de la congregación de Filipos no era ese de que yo honro a Dios y vivo para Dios mientras me ven. Y cuando no me ven, cuando no hay ojos humanos que me ven, yo voy a vivir como quiero. No. El apóstol identifica esta congregación como una congregación fiel en las dos caras de la vida. Amén. En momentos de bendición como en momentos de prueba, en circunstancias difíciles como en las circunstancias hermosas de tenerlo todo y disfrutarlo todo. Amén. Qué bendición. Y vamos pues con la primera. El apóstol le dice que esta iglesia tenía y le escribe esta carta para fortalecer ese anhelo y deseo y función de ocuparse en vuestra salvación. Nótese que dice la parte final del texto, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que en esta circunstancia que nosotros estamos viviendo, no hay por qué temer, no hay por qué desconfiar, no hay por qué dejar nuestra posición de cristianos por la situación que hay. Peligro de muerte. Hoy todo el mundo está fijando su mirada en ese virus y el luchar para no contaminarse, para no morir. Hay temor a la muerte, hay inseguridad, hay desconfianza, es natural, y más en aquellas personas que no han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. En el caso nuestro, los cristianos, sabemos en primer lugar que Dios nos tiene en su mano poderosa. El Señor Jesucristo dijo, los que están en mi mano, nadie los arrebatará, porque yo soy el buen pastor y ellos son ovejas de mi redil.
Lo dijo el Señor allá en el Evangelio de San Juan. Oh, qué bendición. Entonces el apóstol dice acá, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo primero. Ocupémonos hoy en mantener esa posición hermosa como hijos de Dios, gente, hombres y mujeres perdonados, hombres y mujeres que amamos a Dios, pues, y valoramos la salvación, valoramos el sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho en nosotros, lo vamos a preservar, lo vamos a cuidar. Nuestra salvación. Por ahora es lo primero que el apóstol pone, amén, al frente de esta congregación. Es lo primero que Dios hoy pone frente a nosotros. Ocupémonos en esta situación adversa en guardar nuestra salvación, en guardarnos y este nivel hermoso, poderlo mantener y no perder el control de nuestra mente, mucho menos de nuestros sentimientos. Oh, gloria a Dios. Ocúpese en guardar y preservar la salvación. Otro, el que sigue. En el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer según su voluntad. Recordemos que la vida del cristiano vive y depende de una continua dependencia de Dios, vale la redundancia. Nuestra vida cristiana depende de nuestra comunión que cada uno de nosotros debemos tener con Dios, naturalmente. En estos días anteriores en el devocional compartíamos, amén, la importancia de tener una vida devocional. Amén. Dios es el que en usted y en mí tiene que producir, amén, en su totalidad lo que nosotros hacemos. Parece contraproducente. ¿Cómo es posible que todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta, todo eso lo produzca Dios? Amén. A lo que el apóstol se refiere acá es que todo buen deseo, todo buen anhelo y todo sentir de emprender el hacer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios, amén, todo eso viene de Dios. Dios es el que produce en usted y en mí el deseo y el anhelo, naturalmente, de continuar en su presencia, de continuar haciendo su voluntad, de continuar, amén, dándole testimonio a este mundo que somos luminares en el mundo. De esta manera, amén, haremos posible que esta situación no nos afecte, porque si nosotros nos quedamos solamente mirando noticias y diariamente, de hecho que todos los medios de comunicación hoy están a la mano, se nos prestan para que cualquier suceso en el instante pueda ser conocido a nivel mundial. Y esto puede estar llenando nuestra mente, también nuestros sentimientos, perdamos nosotros nuestra visión, perdamos nosotros, amén, la bendición y el privilegio que tenemos de tener comunión con Dios. Si tenemos una comunión con Dios, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Amén. Y qué bonito eso, que lo que usted hace no solamente sea fruto de su intelecto humano, fruto de sus sentimientos, emociones, no, que en todo Dios nos dirija. Óigame bien, que en todo Dios nos dirija. Eso es lo importante. Y San Pablo le escribe este segundo requisito para ser luminar en el mundo. Dios, que sea Dios quien produce en usted el deseo de hacer. Amén. Según la voluntad del Señor. El versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Wow. Esto nos habla de comunión entre nosotros. Qué importante es tener el conocimiento de la palabra del Señor, pues está escrito en muchas partes de la Escritura. Quiero citarle algunas. Cuando el Señor dijo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto lo expresó un hombre santo de Dios. Eso está en el capítulo 133 del libro de los Salmos. El salmista dice, mira
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es una parte. Y la otra parte es que debemos hacer las cosas sin contienda. Amén. Qué palabra tan hermosa. Dice, amén, sed sin murmuraciones ni contiendas. Hoy estamos unidos en un mismo espíritu, amén, con nuestros hermanos y con los siervos del Señor también a nivel nacional y a nivel mundial, con este clamor en la presencia del Señor, todos sintiendo lo mismo. No estamos, amén, haciendo reclamos que porque hoy, que tal, no, más bien decimos por qué no se hizo antes, amén, lo estamos haciendo hoy, de estar unidos en este clamor nacional, suplicando a Dios, amén, que Dios nos ayude. De hecho, que Dios ha dicho, amén, que necesita intercesores, necesita quien clame. Dios siempre ha buscado que alguien se ponga y se enfrente a clamar, a interceder, presentando una situación adversa. A lo ancho y largo de la historia que nos narra la Biblia, encontramos hombres y mujeres que se convirtieron en grandes intercesores. Y hoy estamos sin murmurar y estamos, amén, sin criticar, amén, unidos en este clamor, porque esa es la oración que Dios oye. La oración, que estemos unidos, que podamos oír la voz de Dios, el llamado de Dios, que sintamos de lo profundo de nuestro corazón ese buen deseo de corresponder al llamado de Dios, dándole oído a Él y entrando en este ambiente hermoso. Cuando nosotros nos ocupamos de la salvación, amén, que es lo primero que el apóstol nombra acá, el Espíritu Santo, y luego entramos en ese ambiente hermoso, amén, de aceptar que Dios y permitirle a Dios que Él sea el que produce en nosotros el querer como el hacer según su voluntad, luego nos queda fácil entrar a esta parte, que hagamos todas las cosas en comunión, que hagamos las cosas todos en unidad, y qué bonito es poder unir nuestras fuerzas y unir nuestra fe en un momento tan crucial, tan significativo como es este, en que si Dios no interviene, si la mano poderosa de Dios no interviene para obrar el gran milagro de tener misericordia y compasión de este mundo, no hay duda que el juicio de Dios continuará, que Dios permitirá no solamente esto, sino entrar en una situación peor. Y eso es lo que Dios no quiere, y mucho menos nosotros. Entonces, qué bendición que como luminares en el mundo hacemos las cosas todas con amor, con voluntad propia, sin presión. Hacemos todo de corazón. Y cuando se hacen las cosas de corazón, no estamos ni murmurando, ni mucho menos estamos contendiendo. Oh, gloria a Dios por eso. Amén. Otra recomendación que el apóstol le hace a esta congregación es el versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles. Oh, como luminares en el mundo, Dios quiere que nos presentemos en este mundo como el ejemplo digno a imitar. Oh, el testimonio del verdadero cristiano, del verdadero hombre de Dios y de la mujer de Dios, encontramos en esta escritura, que debe ser un testimonio irreprensible. De pronto ya la mente está pensando muchas cosas. Pastor, es imposible en esta vida y en este mundo y en este cuerpo ser una persona, como dice el texto, irreprensible. Es decir, que no haya nada, que haya una persona a quien no se le va a reprochar absolutamente nada, porque es una persona con un testimonio puro. Sí, es difícil. Sí, no es fácil. Eso es verdad. Hasta cierto punto esa pregunta es real. Nadie puede presentarse y dar un testimonio irreprensible, que no, una persona de quien no se le señale de nada, y especialmente de lo malo. Eso es real.
Eso es real porque somos humanos. Pero el texto sagrado dice, el texto de la palabra del Señor dice, amén, que si no, óigame bien, que si no hay hombres y mujeres de esta clase, pues no podríamos ser parte de la iglesia cristiana y no existiría la iglesia cristiana. Sí, la palabra del Señor habla que la meta de todo cristiano debe ser vivir, tener un testimonio que sea irreprensible. Se lucha y se batalla, y por eso el clamor y la oración hoy. El clamor y la oración de hoy es precisamente que Dios nos ayude, que Dios nos perdone en aquellas áreas y partes y ocasiones en que el mundo no ha visto en nosotros esta expresión de la palabra. Irreprensibles. Es verdad, se lucha y se batalla, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios es posible que nos convirtamos en un pueblo de testimonio, donde el mundo no tenga que señalar maldad, iniquidad o algo por el estilo. Amén. Otra cosa que el apóstol le recomienda a esta congregación y hoy a nosotros como iglesia de Cristo es: y sencillos hijos de Dios. Wow. La sencillez cuesta, sí. Pero el Señor Jesucristo dijo: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor en muchas ocasiones en la Biblia tomó ejemplo de los animales para traernos una enseñanza a nosotros. Y le dijo a sus discípulos: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y si nosotros analizamos rapiditamente la actitud, la prudencia como de la serpiente y la sencillez de la paloma, wow, uno dice, mira, algo tan sencillo, ejemplos tan sencillos que el Señor pone, pero son reales. La serpiente, la prudencia de la serpiente es tan terrible que le podemos llamar astucia. Ella tiene una prudencia, la serpiente no ataca, no es un animal que se enloquece para atacar, no. La serpiente se queda quietita, mira, analiza, mide distancias a su víctima y cuando ya tiene todo calculado, actúa. Esa es la prudencia y la sabiduría que en sí tiene la serpiente. Y la paloma, pues fíjense ustedes la sencillez, la facilidad con que la paloma se mueve. No es tan fácil atrapar a una paloma si no se le pone una trampa bien sabia e inteligente para que ella caiga. Pero agarrarla así tan fácil. Entonces el Señor pone este ejemplo tan sencillo, tan fácil, pero de mucha bendición para nosotros. ¿Cómo cuesta, hermanos, ser y vivir una vida sencilla? Ser sencillos, humildes hijos de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña que como luminares en el mundo, este es otro requisito que el mundo necesita ver en nosotros. Qué bonito que hoy en familia estemos analizando esta porción bíblica. Dirá usted, pastor, pero este mensaje no es para un día de clamor. Mire, esta gente que menciona aquí la Biblia, que menciona el apóstol San Pablo, es la gente que hoy tiene que estar clamando a Dios. Gente que sabe cuidar de su salvación, gente que se ocupa en las cosas sagradas, gente, amén, que su mente, sus sentimientos son guiados por Dios. Amén. Es gente irreprensible, con un testimonio intachable. Igualmente, gente sencilla. Y otro requisito es sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Ahí encontramos dos. Amén. Óyame bien, es una norma del evangelio, es una norma del cristianismo, que todo hombre y toda mujer, amén, seamos sencillos y sin mancha. De hecho,
La palabra del Señor dice allá en Efesios capítulo 5 que la iglesia del Señor Jesucristo, amén, es una iglesia formada por hombres y mujeres que dice la palabra del Señor que no tienen mancha ni arruga. Y el ministerio del Espíritu Santo está especialmente para ayudarnos en esta parte. Dice la palabra del Señor, amén, que el Señor se presenta como el esposo y la iglesia como la esposa. Y dice que el trato, el cuidado que el Señor Jesucristo tiene, y a través del ministerio del Espíritu Santo y el ministerio de la palabra del Señor, es limpiar la iglesia, mantener la iglesia limpia, sin defectos, que no tenga ninguna imperfección, que la iglesia sea perfecta. Cuesta entender esto, pero es una realidad. La iglesia de Cristo está formada por hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, para gloria de su nombre. Amén. Dice, para que seamos luminares en medio de una generación perversa, pervertida, perdida, apartada, enemiga, que se ha constituido enemiga de Dios en todas las áreas de la vida. El mundo hoy necesita esta clase de iglesia, esta clase de hombres y mujeres que le testifiquen. Amén. Y otra recomienda que el Señor le hace a la iglesia en Filipos, la iglesia que debe mantener el gozo y la alegría del cristianismo. Versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Señor yo tenga de qué gloriarme y saber que no he corrido ni he trabajado en vano. Oh, mire lo que encontramos acá. En días anteriores hablamos de la importancia de conocer la Biblia, de estudiar la Biblia, de escudriñar la Biblia. Una de las razones y motivos por los cuales hay tantas sectas, religiones, habidas y por haber, decía mi abuelita, habidas y por haber, una expresión de nuestros ancestros, es el desconocimiento bíblico. Hoy cualquiera, por no conocer la Escritura, compra una Biblia y por leer el Salmo 91 y el Salmo 123, uno dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El otro dice, alzaré los ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y porque leyeron San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya forman una organización, ya forman una misión, ya forman un concilio. Y como decimos comúnmente, ya forman rancho aparte. Todo esto se debe al desconocimiento de la Biblia, de la palabra del Señor. Y una de las recomendaciones que el apóstol le hace a la iglesia en Filipenses, a los hermanos filipenses, es que tomen la palabra de Dios. Asidos quiere decir agarrados de la palabra, de las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho, pero para yo agarrarme a estas promesas de la Biblia, amén, tengo que conocerla. Si yo no conozco la Biblia, literalmente lo que hago es agarrar la Biblia y apretarla, amén, así, más nada, literalmente. Pero cuando dice el apóstol a la iglesia hoy, asido de la palabra, quiere decir, use la palabra que conoce, la palabra de Dios. Fíjense ustedes, hermanos y amigos, que cuando el Señor Jesucristo fue tentado allá en el desierto por el diablo, San Mateo capítulo 4, nos registra esa experiencia que el Señor vivió. Dice la Biblia que cuantas veces el diablo tentó al Señor y habló con el Señor y le dio mandamientos al Señor y le dijo lo que el Señor tenía que hacer, el Señor lo reprendió. El Señor Jesucristo lo reprendió con la palabra. Siempre usó la palabra para enfrentar al diablo literalmente y enfrentar la tentación y enfrentar la prueba. Yo quiero decirle que una de las armas poderosas que nosotros hoy debemos tomar y tenemos que tomarla es la palabra de Dios. Usemos la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vas a usar si usted no la conoce? ¿Cómo la va a usar si usted todo hace menos estudiar la Biblia? Compró la Biblia, pero ahí está,
nuevecita, no la usas para nada. Entonces, el apóstol le dice a los hermanos, a la iglesia en Filipos, por favor, agárrense de la palabra, usen la palabra, amén, practiquen la palabra, pongan por obra la palabra, amén, que haciendo esto, eso será posible que en el día del Señor yo tenga de qué gloriarme. Es decir, esto deducimos esta parte de la Escritura y no hay duda que cuando lleguemos al cielo, qué gozo y qué alegría que podamos encontrar allí al apóstol San Pablo y el apóstol, amén, pueda gloriarse, regocijarse en la presencia de Dios, amén, de que no en vano él predicó, no en vano él enseñó. Esto me hace acordar de la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor oró y dijo al Padre Celestial: oro y clamo por estos que han creído, pero también clamo porque ellos van a predicar y multitudes van a creer, y cada uno, porque esta es una cadena, cada uno de ellos predicará y habrá frutos de arrepentimiento en mujeres y hombres, y clamo también por ellos, no solamente por los que han creído, sino por los que habrán de creer por la predicación de estos. Amén, qué bendición saber que el apóstol San Pablo, el gran paladín del Evangelio, el gran maestro después de Cristo, desde luego del Señor Jesucristo, San Pablo, que predicó y enseñó, este sí fue un gran y verdadero apóstol del Señor. Él ejerció los 5 ministerios. Qué bendición. Fue evangelista, fue pastor, fue maestro, fue profeta y fue el gran apóstol que pudo enseñarle y predicar el evangelio con todas las esencias de doctrina. Gloria al Señor. Y con esta esencia de doctrina él le dice: asidos, agarrados de la palabra, para que en el día del Señor yo me gloríe, me goce de que no corrí en vano, no prediqué en vano, y la fe que yo guardé no la guardé en vano. Y por último encontramos en el verso 18 que dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No solamente el apóstol tuvo este privilegio cuando ya salió de la cárcel, amén, y vio los frutos producidos de su predicación, de su carta de consejería y de doctrina a la iglesia en Filipos, amén, sino que en el cielo, cuando lleguemos al cielo, él va a ver el gran fruto, amén, de su trabajo, de su predicación. Qué bendición. Hoy nosotros aceptamos y recibimos este consejo como luminares en el mundo. No deje de mirar de nuevo, otra vez, esta palabra. Ahora que concluyamos nuestro estudio bíblico, usted va de nuevo a repasar esta parte tan importante, tan hermosa, amén, cómo ser luminares en este mundo y por qué serlo, amén, cómo aquí encontramos, amén, estas recomendaciones y consejos que el apóstol da para nosotros ser luminares. Y la otra razón es porque vivimos en medio de una generación pervertida, enemiga de Dios, que es el motivo por el cual Dios está irado y estamos viviendo esta situación. Y como decimos, si no clamamos, si no nos unimos en un clamor, si no nos unimos en una intercesión, es posible que las cosas, en vez de mejorar, empeoren. No estamos utilizando este medio para asustar o crear pánico a la gente. Estamos utilizando este medio para decirle a la gente la verdad, al mundo la verdad. Si ustedes a través de la iglesia cristiana no ven ni aceptan, no quieren, porque continúan rechazando a Dios, porque Dios se manifiesta por medio de la iglesia cristiana en este mundo. Y si usted sigue rechazando el consejo de Dios, no importa la posición que usted tenga. Si usted es un gobernante en cualquier área gubernamental del sistema de gobierno de un país
y usted sigue rechazando a Dios, usted será víctima, lamentablemente. Se lo decimos con toda sinceridad y con todo amor. Se lo decimos, será víctima de los juicios de Dios. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que el impío vea el mal y busque el remedio. Que el impío vea su mal camino y se devuelva de su mal camino. Que el impío oiga el llamado de Dios y lo acepte. Que el impío comprenda que tiene un alma. Que el impío comprenda que su vida desenfrenada no le va a producir ningún buen final. Eso es lo que Dios quiere. Amigo, oiga y vea a la iglesia cristiana. Ve hoy y busca la manera de... Es verdad que los templos están cerrados, pero hoy usted puede comunicarse a través del teléfono, de otros medios, el internet, con un amigo cristiano. Busque el consejo. Y usted, hermano, somos luminares. ¿Qué ejemplo está usted dando a su familia primeramente y luego al mundo, a la sociedad? Usted y Dios lo sabe, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de lejos solamente o Dios de cerca solamente. Dios es Dios de lejos, Dios de cerca. Amén. ¿Se esconderá alguno en escondrijos que yo no conozco, dice la palabra de Dios? No. Dios conoce el corazón. Dios conoce el diario vivir de toda persona en el mundo. Dios no tiene limitaciones. Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta hora por concedernos la bendición de poder mirar esta parte de tu palabra, donde encontramos requisitos que son valiosos, importantes para nosotros mantenernos como luminares en este mundo. Hay una generación pervertida, hay una generación corrompida, hay una generación atrapada por la misma ciencia humana, el conocimiento humano, Señor, y esclavizada, Señor amado, en los vicios, en la maldad, en toda clase de iniquidad, en todo lo desagradable ante tu presencia. Y ese mundo necesita que haya una iglesia que sea luminar, le ilumine y le impacte, Señor. Hoy el clamor a nivel nacional y mundial es porque tú oigas nuestra oración y porque tú nos concedas ser testimonio a este mundo y que este mundo vea que tú le amas, que tú, Señor, a pesar de la maldad, has hecho todo lo posible para que el mundo sea salvo y que tú quieres la salvación de todo hombre y de toda mujer en el mundo. Señor, utilízanos y utiliza estos medios, Señor amado, para poder impactar y llevar el mensaje de tu palabra, oh Dios, tanto a través de la predicación como del testimonio de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que estos días requisitos, hermano y hermana, sean para usted y para mí el vivir, el diario vivir. Que sea para nosotros el hacer a partir de hoy, en el nombre del Señor. Metámonos profundamente a practicar y a tomar estos requisitos, a traerlos y aplicarlos a nuestro diario vivir, y así seremos lo que de pronto muchos creen que no podemos serlo. Ejemplo y luminares en el mundo. Amén. Recordemos que continuamos en el clamor, en la oración, en la súplica, en la intercesión al Señor en este día. Amén. Y no olvidamos que a las 4 de la tarde tendremos nuestro gran tiempo. Amén. Nuestra gran transmisión de tener un culto de alabanza y adoración. Alabanza, adoración
exaltación al nombre del Señor, porque la palabra del Señor dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.